Muy pero muy bien, seguimos acá con mucho más de Revolucionando Paredes. Ha pasado el tema de Jamiroquai, Virtual Insanity. Y quien les habla, Martín Turiano, bueno, va a encabezar el tema que se viene tratando mucho, que es el bullying, ¿no? Algo que se viene dando hace mucho tiempo, es algo que empezó en los colegios y se extendió a las redes sociales. La verdad que si tenemos que decir qué es bullying, específicamente a qué se le llama bullying, se le llama al acoso físico o psicológico al que someten de forma continuada a un alumno sus compañeros. Claro. Esto es algo que se viene dando, ¿no? Durante mucho tiempo, pero esto empezó así. Yo diría que el bullying que se fue transformando arrancó de esa manera y hoy en día se hace bullying hasta por redes sociales. El ciberbullying. El ciberbullying. Se están haciendo varias campañas. Una justamente que empezó esta semana es el Stop Bullying. Bueno, justamente para hablar del tema bullying la tenemos en línea a la licenciada María Sisman, que nos va a contar un poco sobre esto del bullying. Ella es psicopedagoga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Queríamos que nos cuentes un poco de esto que viene ocurriendo mucho, el bullying. Sí, la verdad que lo que nosotros notamos que trabajamos en esta temática hace más de 20 años es que se comenzó a hablar, en determinados momentos se comenzó a hablar y se comenzó a hacer visible una problemática que afecta a los chicos desde hace tiempo, que tiene que ver con la lucha por el poder, con la desvalorización, la humillación del otro, el espectáculo que esto genera a veces cuando el adulto no interviene. Y estos casos mediáticos sirven para seguir hablando y para seguir concientizando, ¿sí? Pero tengo que hacer una aclaración. En el caso de que intervenga un adulto, como en este caso, estamos hablando de otra cosa. La agresión de un adulto a un menor tiene que ver con otra cosa. Hablamos de bullying cuando las agresiones se dan entre pares que se tienen que relacionar de igual a igual, empiezan a relacionarse desde la jerarquía. En el caso de que intervenga, como en este caso, un adulto, tenemos que pensar en otras cuestiones, en otras luchas, y de todas maneras sirve como para poder poner sobre el tapete esto que es discriminar, hostigar, maltratar, humillar a un chico por lo que sea, por cualquier excusa que uno considere que lo habilita a hacerlo, ¿verdad? Pero sin que eso justifique del todo la problemática. Ahora, ¿cómo te va, María? Mi nombre es David. Tengo una pregunta que siempre me acalla la cabeza y es cómo cumple el rol en esta problemática de las redes sociales, ¿no? Porque uno puede llegar a pensar, digo, las redes sociales pueden quizá ayudar en muchos aspectos siempre a concientizar y a difundir una problemática, pero también nosotros recién hablábamos de este fenómeno que se genera en las redes sociales, que es el cyberbullying, o sea, Sí. la problemática en Internet. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se toman a las redes sociales en este aspecto? Sí, la verdad que las redes sociales son una herramienta maravillosa para conectarse, para encontrarse, para buscar lo que uno necesita, para compartir, pero al mismo tiempo, si uno las usa mal, suceden este tipo de cosas. Se amplifica la humillación, se amplifica la vergüenza, se habla sin registrar los sentimientos del otro, se habla solo, son una cantidad de monólogos compartidos interminables, ¿no? Twitter es ejemplo de eso, en donde cada uno dice lo que tiene ganas de decir sin detectar del todo, sin entender el sufrimiento del que está del otro lado. Y esto hace que se complique muchísimo el escenario, ¿no? Porque sea mucho más difícil intervenir, porque los chicos tienen su celular en el bolsillo, porque ya no es ni siquiera la computadora que está, digamos, accesible a toda la familia. Entonces hace que esto se transforme en algo mucho más privado, en el sentido de que es individual, pero público, porque se accede a la mirada de muchísima gente, ¿no? Y lo que buscan los chicos, lo que buscan los adultos, incluso, yo creo que este señor con el cual empezamos a hablar, lo que estaba buscando era que todos hablen de él, y hacerse visible y hacerse un personaje en función del maltrato a otra persona, ¿no? Las redes brindan el escenario perfecto para esto. ¿Qué tal? Te habla Gregorio Soldo. Una pregunta que quería hacerte es, ¿cuáles son las causas que pueden generar ese interés en un chico de agredir a los demás? ¿Se podría decir que hay un reflejo en los chicos del comportamiento de los padres, como una especie de imitación, una mimificación de lo que hacen los padres? ¿O podríamos hablar incluso de que se trata de primeros síntomas de falta de empatía por las demás personas, como si fuese una especie de síntoma de psicopatía o algo por el estilo? Nosotros no hablamos de psicopatía, estamos hablando de chicos que están, como bien decís, bajo nuestra responsabilidad en todo lo que compete a su educación,
muchas veces vienen de familias, los chicos que hostigan vienen de familias en donde los valores tienen que ver con esto, pero muchas veces no. ¿Sí? Hay que encontrar en cada chico que se ubica en este rol de hostigador el sentido que tiene para él. No es lo mismo, por otra parte, un chico que hace este tipo de cosas a los 7, 8 años que otro que las hace a los 14, 15, 16, en donde la búsqueda de identidad es otra cosa y que es distinto a lo que puede plantear un nene de 7, 8 que está de alguna manera manejado socialmente por la mirada de sus padres, ¿no? En donde los padres intervienen en los programas, en las invitaciones, en las salidas. Me parece que es un conjunto un poco de todo que tiene que ver con lo individual, con lo familiar, con lo social, la cantidad de horas que por ahí los chicos están accediendo a otros contenidos que no son los que los padres les dan, porque la vida ahora en esta época es así, en donde están hiperestimulados, en donde no tienen un espacio a lo mejor para decir todo lo que les pasa porque están abrumados con información, y donde tienen esta vía de comunicación muy sencilla que es el chat, ¿sí? Y a edades muy tempranas, y esto hace que, como decíamos antes, que se pierda de vista el sentimiento o la emoción del que está del otro lado. Y cada chico que hostiga tiene, digamos, otra motivación personal, única, que es la que hay que descubrir para que esto se pueda cortar. Claro. María, vos nombrás al bullying solo por parte de los chicos, de los quizás alumnos de colegio quizás más chicos o mismo más grandes, de 13, 14 años. ¿No crees que esto también se puede dar en el rubro laboral cuando sos un poco más grande y sea quizás por sentido de pertenencia, de querer pertenecer a un grupo, o mismo que pueda llegar a mostrar algún rasgo de inseguridad, ¿no? En uno mismo, que hace que vayas a mirar al otro y exponer quizás los factores que menos les agradan de sí mismo? Sí, la diferenciación que yo hago es porque desde lo teórico, desde el marco teórico, la palabra bullying fue pensada para chicos en edad escolar, no necesariamente en la escuela, pero sí en edad escolar. Cuando hablamos de adultos en un ámbito laboral, por ejemplo, si bien la estructura es similar, porque hay alguien que hostiga, que molesta, la clásica serruchada de piso, ¿sí? Que va minando la autoestima del otro, intervienen otras cuestiones que tienen que ver con las posiciones en un ámbito laboral, en un trabajo, en una empresa, con la necesidad del dinero, con la dificultad de conseguir otro trabajo, con la personalidad mucho más formada de un adulto en relación a un chico. El término bullying fue pensado para chicos en edad escolar. Claro que después se excedió el uso y yo lo reconozco y ya hasta no peleo tanto con eso. Lo que sí me importa siempre diferenciar es que cuando hay un adulto y un menor estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Que cuando hay un adulto que abusa de un niño o de un adolescente estamos hablando de otra cosa, y que cuando se da en el ámbito laboral las limitaciones tienen que ver también con esta cuestión del tener que tener un salario, tener que responder a otras obligaciones. Cuando los chicos son chicos tienen otras responsabilidades, que es que no se pueden ir de esa escuela muchas veces, ¿no? O muchas veces los padres intervienen, son los que deciden qué movimientos se van a dar. Entonces cada uno dentro de una estructura similar, que es la del acoso, el hostigamiento, la desvalorización, la humillación, cada una se despliega en un contexto diferente. Entonces las intervenciones también van a ser diferentes. Cuando esto ocurre en la escuela o ocurre en un lugar de chicos, somos los adultos los que tenemos que ayudar. Una persona en su trabajo, digamos, no va a recurrir a la madre o no va a recurrir al jefe para que lo saque de esa situación porque lo complica aún más. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, bueno, es importante pensar que desde lo teórico son estructuras distintas. Claro, María, ahora también hay una cosa que es clave, es que muchas veces los chicos no comentan en sus casas, a sus familias, o no hacen mención de las agresiones, ¿no?, que reciben en la escuela. Ahora, ¿hay síntomas o señales que los padres o los mismos hermanos puedan detectar para darse cuenta que sus hijos o hermanos están siendo víctimas del bullying? Cualquier cambio de comportamiento de un chico nos tiene que hacer pensar que algo le puede estar pasando. No necesariamente que es víctima de bullying, pero si un chico deja de hacer las actividades que le gustaba hacer, prefiere no ir a actividades que puede elegir, ¿sí? O sea, no va a la escuela porque es obligatorio, pero en caso de haber un cumpleaños, una salida, un programa extra que puede elegir, no quiere ir. Está muy ansioso, duerme mal, pero esto no quiere decir que si a un chico le pasa esto necesariamente sea víctima de bullying, ¿sí? Lo que sí aparece es un retraimiento bastante marcado. Son chicos que se empiezan a meter muy para adentro, que se sienten avergonzados, que no quieren hablar, que se cierran a todo lo que antes venían haciendo. ¿Qué tipo de bullying existen? O sea,
Podemos hablar de bullying o agresiones físicas, verbales, en las que se burla constantemente, se agrede a la pero persona. Siempre se dan todas juntas, claro. desde lo físico, lo psicológico, claro, pero lo simbólico. Sí, lo que te quería preguntar es si también podemos considerar al aislamiento, ¿no? Al abandono de la persona como una especie de bullying. También hay muchas personas que las dejan a un lado, ya sea en el ámbito escolar, en la universidad misma se puede ver en grupos que se aísla una persona, o en lo laboral, que se arman grupos y lo dejan de lado a la persona, que no se los invita en las reuniones, no se los tiene en cuenta para trabajos, no. Sí, lo que diferencia que sea bullying que no lo sea es que tiene que ser intencional. Claro. Si hay un grupo en el cual alguien no tiene onda con los otros y esos otros no lo invitan porque realmente no hay un interés compartido, no la pasan bien juntos, no, eso es natural que eso suceda, eso no es bullying. Es bullying cuando hay una intención clara, consciente, deliberada, de dejarlo a alguien afuera. Entonces se hacen cosas para que esa persona no vaya, pero además se dé cuenta de que no fue invitada, ¿sí? Que sepa, que tenga en claro, de alguna manera se lo hacen ver que él no pertenece o que ella no pertenece. Entonces aparecen los rumores, las fotos dirigidas como para que esa persona se sienta mal, el divertirse, reírse, comentar o hablar en código adelante de esa persona para que la pase mal. En otras situaciones, tanto en chicos como adolescentes y jóvenes, muchas veces uno no se siente cómodo en algún ámbito, en algún espacio que tiene que compartir y se convive, digamos, mal, pero se convive mal no intencionadamente. Por lo general siguiendo a un líder, ¿no? Alguna especie de líder con el que se quiere, digamos, estar bien, complacerlo de alguna manera, entonces por eso. Claro, para hablar de bullying tiene que haber un líder y tiene que haber una manipulación del contexto y del entorno como para que esos otros piensen como yo. A mí no me gusta una persona, yo la quiero dejar sola y todos los demás vienen conmigo porque yo los invito, los convoco a odiar al otro, sería. Recordamos que la tenemos a María Sisman en línea, licenciada en psicopedagogía, capacitadora de equipos directivos y docentes, facilitadora de talleres de prevención de bullying. Ahora, mi consulta es, poniéndonos del lado del que recibió, ¿no?, el bullying, de la víctima, ¿cómo crees que puede llegar a afectar, quizás en su madurez, en su adultez, haber sido víctima de bullying durante su infancia? Y en general va a depender de la forma en que tuvo el entorno, o sea, cómo reaccionaron los adultos que lo debían cuidar en ese momento cuando él le pasó o a ella le pasó lo que le pasó. En general son situaciones que no se olvidan, pero se elaboran de diferente manera según haya sido la respuesta de los demás. Sí, tampoco nos gusta a nosotros decir, chicos, los que fueron víctimas de bullying ya tienen el camino marcado. Yo creo que hay muchísimo para trabajar y que esto se puede revertir y se puede resignificar y utilizar para algo. Lo que pasa es que en general, como no se detecta y no se aborda correctamente, esto deja una marca muy muy grosa, digamos, en su autoestima. O sea, son chicos que van construyéndose sobre la idea de que no valen, ¿no? De que las relaciones no son gratificantes, de que los vínculos son complicados, de que siempre están en lugar de perdedor, y esto es lo que hay que modificar. Ahora, poniéndonos del lado del agresor, del victimario, este tipo de comportamientos, si ellos de chicos ya se comportan de esta manera, agreden a las personas o incluso son violentos o generan esto que se denomina bullying, este tipo de comportamiento, ¿lo pueden mantener, o sea, suelen mantenerlo por el resto de sus vidas, o sea, lo llevan hacia su adultez, o hay maneras de corregirlo, o a veces se va solo este tipo de comportamiento? No, depende con quién se encuentren. ¿Sí? Un chico hostiga también porque el ambiente se lo permite, porque si en un lugar un chico que es agresivo, que es manipulador, que intenta despreciar al otro, se encuentra con un límite, lo más probable es que modifique la situación. Ajá. Si encuentra una recompensa, lo más probable es que continúe con esa situación. Si los padres reaccionan de manera tal que digan, mira, Juanito, esto está mal, algo va a poder modificar. Si los padres lo acompañan en esta conducta, no lo va a poder modificar. Pero siempre depende, cuando hablamos de bullying, depende del contexto. ¿Sí? No es una relación, no es un tema que se produzca de uno a uno en el espacio cerrado, digamos. Se hace cuando hay un ambiente alrededor que lo sostiene, cuando hay adultos que lo sostienen y cuando hay un logro en esas conductas que se llevan adelante. Si esto no sucede, cualquiera puede probar, pero después no avanza. Ahora, María, ¿qué pensás acerca de este impacto, por así llamarlo, que se viene
produciendo en las redes sociales, en Twitter, el hashtag Stop Bullying. ¿Y crees que esto va a repercutir, va a hacer algún efecto o que no? Porque es algo que uno ve campañas, ¿no? A lo largo del tiempo ve que hay varias campañas que intentan frenar con todo esto, pero esto es algo que viene desde hace mucho tiempo y en la actualidad se da mucho más que en sus orígenes inclusive. Por eso, ¿crees que esta campaña, primero, está buena, va por el buen camino y segundo, puede llegar a frenar algo o son simples buenas intenciones que quedarán aisladas? Es complicado que con una campaña esto pare, ¿sí? De la misma manera que se hacen campañas de educación vial y la gente sigue chocando en la ruta, ¿sí? Porque esto, como decíamos antes, hay tantos factores que intervienen y se conjugan y se encuentran como para que suceda, que prohibirlo por una campaña es medio complicado, pero siempre suman a que la gente tome conciencia, que esto se habla en la casa, que los padres se interesen por el grupo escolar de sus hijos, por las amistades de sus hijos, por su propia conducta. Yo creo que acá el modelo y el ejemplo que damos los adultos es fundamental, que se encuentren a lo mejor espejados, reflejados en alguna de estas situaciones y puedan modificarla. Una campaña en sí misma no cambia. A mí lo que me llama la atención y no me gusta cuando sucede esto es ver cómo estas campañas desencadenan, digamos, se viene una catarata de comentarios después que incentivan el odio, ¿sí? Porque a partir del Twitter, lo que dice uno, empiezan todos los otros que hacen la guerra, digamos, a eso, empiezan a contraponer ideas y se transforma en bullying en otros sentidos. Entonces tienen los dos aspectos, ¿sí? Por un lado el de concientización, una persona que es muy conocida y lo hace famoso, y lo hace más visible, pero por el otro lado no es una campaña en sí misma la que lo va a frenar. Claro, yo quería recordar también que este año tuvimos varios casos de muertes, porque el bullying también puede llevar a suicidios de chicos o de adolescentes. Incluso este año se tiró de un piso 11 Francisco Rodríguez en el barrio de Núñez, porque él era hostigado por sus compañeros. Durante años fue hostigado en una escuela del barrio de Belgrano. También murió un chico en Zárate, este mismo mes, ahora en noviembre, que se disparó en la cabeza y lamentablemente a las pocas horas murió. Entonces me gustaría saber qué se puede hacer para detener esto, porque estamos hablando no solamente de un problema que termina el horario escolar y el problema se termina ahí, vuelve a resurgir al otro día o en el trabajo, en lo que sea. Estamos diciendo un problema que puede generar incluso muertes. ¿Qué se puede hacer para detener este flagelo? Porque es un flagelo ya. O sea, se habla de leyes, pero ¿qué podrían hacer esas leyes para evitar esto? Y muchas veces te puedo decir que hay docentes que practican el bullying aprovechando su situación de poder con los propios alumnos. Entonces, ¿qué se puede hacer para detener esto? La verdad que por suerte los casos trágicos son muy pocos y son los que aparecen en los medios y se simplifica muchas veces la reacción de un chico que evidentemente estaba también muy deprimido previamente, en todos los casos que ustedes nombran, pero que hay que tener mucho cuidado en lo que se le transmite a los chicos, ¿no? Esta no es una solución. Cuando se toman esas decisiones realmente no es ninguna solución al problema, es algo que tiene que ver con un montón de otros factores. Lo cotidiano es el sufrimiento, el sentir que uno no tiene amigos, el tener que estar defendiéndose permanentemente de la mirada de los otros, y lo que tenemos que empezar a hacer es tomar esto como un problema real, un problema en el cual los adultos tenemos que trabajar en prevención, en detección e intervención, en recuperar un poco el lugar adulto en relación a la autoridad, pero no al autoritarismo, sino a la autoridad, de poder encontrar sanciones educativas, sanciones reparatorias para aquel que se vincula con los otros de manera negativa, de manera que lo hace sufrir. Entonces eso no puede ser permitido, y seguir profundizando en los motivos que hacen que ese chico esté haciendo lo que hace. Ahora, los motivos y las causas exceden tanto a la escuela que no alcanza con que la escuela tenga un protocolo anti-bullying. Lo que tiene que tener la escuela es la posibilidad de hablar con las familias, de resignificar y redignificar el rol docente, de tener más tiempo, de poder tener espacios para pensar, espacios para proponer, espacios para armar acuerdos de convivencia que sean lógicos, sensatos y posibles. Y ahora sí, si me disculpan, voy a tener que interrumpir, ¿sí? Y quedo a disposición si necesitan alguna consulta por la página,
o para seguir en otra oportunidad. Muy bien, perfecto, María, ¿Sí? te agradecemos la comunicación, quedó mucho más claro todo. Nos comunicábamos con la licenciada María Sisman, licenciada en psicopedagogía, especializada en el tema bullying, ¿no? Es algo que, bueno, queda mucho más claro, creo que es algo que se viene quizás marcando más. La gente insiste para intentar frenarlo, pero va a costar, ¿no? Y yo creo que va a costar mucho, sí, es un tema, en realidad es una problemática de la cual yo creo que ahora se tomó mucha más conciencia, ¿no? Y en parte, bueno, lo hablábamos con María, que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, digo, pueden afectar tanto como ayudar, ¿no? Y es una problemática que en realidad se dio siempre, me parece, que se dio siempre y siempre hubo en la escuela, quizá o en los ámbitos laborales, un gordito, un enano, quizá que bueno, la crítica siempre estuvo. El tema es cuando el extremo de la crítica y el acoso pasan a ser un problema, ¿no? Pasa que el ser humano, me parece, ya esto no es un tema cultural o de determinada sociedad o grupo etario o de clase social. Estamos hablando de un problema que está bien establecido ya desde siglos, calculo, en el ser humano, en la discriminación por lo diferente, a lo diferente de lo que es dentro del grupo, ¿no? Por ejemplo, podemos verlo en las películas estadounidenses, que las clásicas separaciones grupales que se hacen entre los populares, el popular, el nerd que le dicen, te lo hacen, te lo muestran en las películas. Incluso existió, me acuerdo, hace unos años un juego de computadora que se llamaba Bully. Que el juego, o sea, ¿en qué consistía? En hacer bullying. Era así. Nosotros de chiquito inclusive lo jugábamos y consideramos que estaba bueno. Y es algo que se tiene que meter la gente que, ¿a qué me refiero? Se tienen que meter los padres para frenar todo esto. Ahora sí, bueno, los dejamos con un tema de Calvin Harris, Blame.